Bienvenidas y bienvenidos a la última cápsula de capacitación relacionada con publicaciones y revistas científicas. En esta vamos a explicar algunas cuestiones más bien prácticas, tips de cómo mejorar la publicabilidad de nuestros trabajos, y vamos a explicar en la última diapositiva sobre un tema o sobre una práctica actual relacionada con el mundo de las publicaciones que se ha vuelto cada vez más sofisticado, que se llama Keyword Analysis, que es importante de que conozcan. No lo vamos a aplicar siempre, pero sí es muy relevante, sobre todo como ya en estados más avanzados de la investigación, con la idea de seguir mejorando nuestra publicabilidad, y también en comprender, ¿cierto?, si estamos apuntando de manera correcta a este mundo, o estamos como enfocándonos bien dentro de este mundo de las publicaciones, em, y así ahorrarnos bastante tiempo en términos de encontrar el lugar correcto de la manera correcta. Entonces, los contenidos de esta clase son, primero, dos cuestiones básicas sobre cómo saber si tengo o no un paper en mis manos, ¿cierto? Como en el sentido de si tengo o no algo publicable como un artículo científico, cómo empezar un paper. Vamos a hablar del concepto de highlights, que es muy importante también para ordenarse y para establecer bien también como cuáles son las principales consideraciones de mi paper, y que mi trabajo se vea, no solamente sea novedoso y aporte, sino que se vea como tal. Eh, Vamos a hablar un poquito más en detalle sobre títulos y palabras clave, revisión del el desarrollo de un paper, cuáles son las cosas que tenemos que fijarnos en términos de forma principalmente, y la revisión de bibliografía, cómo se revisa una bibliografía de un paper. Y vamos a terminar con lo que les comentaba antes del keyword analysis, que es una herramienta o una técnica actual que se ha vuelto necesaria para los investigadores e investigadoras que queremos como seguir creciendo y seguir apuntando a mejores revistas de la manera más efectiva posible. Primero, importante es si lo que yo he escrito, si lo que tengo más o menos preparado, pensado, es o no un paper. Y esto es importantísimo porque en verdad muchas veces perdemos tiempo tratando de publicar algo que no es publicable y que no será publicado jamás, a menos que sea una revista que esté empezando y quizás le interese como publicar algún otro tipo pero algo que no es un artículo científico. Y para eso tenemos que hacernos dos preguntas clave. Primero, o tenemos que fijarnos en dos temas clave. Primero, que mi temática no sea un invento. Y esto es muy, muy importante. Necesitamos que haya más personas, investigadores e investigadoras preocupadas de este fenómeno. Si estamos inventando algo, es muy difícil que alguien nos publique. No caemos en ningún ámbito específico de una disciplina, estamos tratando de conceptualizar algo, de ponerle nombre a algo, cuando seguramente ya tiene y se llama de otra manera. Entonces es importante revisar las líneas de investigación que son tendencia en las revistas a las que nos interese llegar. Si nuestro tema no se parece a nada ahí, es que seguramente estamos conceptualizando mal. En este factor también cabe eso de que ya está todo inventado. Cuando decimos está todo inventado, no es que esté todo hecho, pero sí casi todas las cosas están conceptualizadas. A menos que sean fenómenos muy, muy emergentes, y alguien ha hablado de esto, o alguien ha puesto el ojo, o alguien ha dicho ojo con esto, y por lo tanto seguramente habrá algo que nos amarre a una línea de investigación más antigua. Nunca las temáticas son un invento, y eso también es importante para los proyectos de investigación. Cuando inventamos proyectos de investigación, a veces alguien nos cree, nos dice, bueno, sí, ya, vea por ahí, y luego nos encontramos que nadie está hablando de esto, que no es relevante, que al parecer no es relevante para la ciencia, y eso es un error. Nuestra temática no puede ser un invento, tiene que responder a una línea de investigación, a ciertos conceptos que ya que ya están siendo utilizados, y para eso revisar las líneas de investigación que son tendencia, revisar los desafíos contingentes que ponen los artículos similares al tuyo. Cuando hablamos de desafíos contingentes, no solamente es de lo que trabaja el paper, sino que muchas veces lo que se expone en las conclusiones como líneas futuras de investigación. Lo comentábamos en en la clase previa, ¿cierto? Parte de las conclusiones son cuáles son las posibles líneas futuras. Esos desafíos contingentes o líneas futuras también son importantes de conseguir en trabajos similares al mío, para identificar si esta línea tiene o no un bagaje histórico.
que puede ser reciente o lo que sea, pero tiene algo. Nuestra temática no puede ser un invento. Y lo segundo es saber si tengo resultados de investigación, de un proceso científico en el que yo extraje datos, los puedo procesar, los puedo revisar a la luz de cierta teoría y puedo establecer conclusiones con ello. Los journals buscan exponer avances relevantes y sólidos en un campo de investigación. No publican ensayos, ni ideas generales, ni la resolución específica de un problema práctico. Tenemos como disciplina un problema serio con esto. Muchas veces dicen como, no, es que los arquitectos no nos quieren publicar en ninguna, o las arquitectas no nos quieren publicar en ninguna parte. No es eso. El problema es que normalmente nuestro cerebro y nuestra propuesta investigativa siempre busca resolver problemas y a las revistas científicas no les interesa resolver problemas prácticos puntuales en cierto contexto con ciertas condiciones específicas. Lo que les interesa es que nosotros aportemos a un conocimiento científico. No quiere decir que no pueda existir eh, investigación aplicada. La investigación aplicada tiene su propio método, tiene sus propias formas, pero es investigación científica. Trabaja con hipótesis, tiene preguntas de investigación en la que uno se puede preguntar como, bueno, estos son los métodos, cuáles son los métodos, cómo funcionan en tales condiciones, pero se hacen preguntas científicas. Entonces, ojo con eso, la resolución de un problema no es un paper, un ensayo no es un paper, una reflexión filosófica no es un paper. ¿Tengo resultados de investigación o no? ¿Desarrollé un procedimiento científico posible de estandarizar, posible de replicar, posible de explicar? Luego extraje datos, los proceso a través de cierta teoría y establezco conclusiones. Si no es así, no tengo un paper, seguramente el journal o una revista científica no es el camino para publicar lo que yo escribí. Quizás es otro mecanismo, una revista de divulgación, un periódico, una revista no científica. En el que sí caben esas otras formas de escritura que no son una investigación científica. Ojo con eso. Dos temáticas, o sea, dos temas relevantes. Mi temática no es un invento y tengo resultados de investigación. Si ambas se cumplen, tengo un paper o tengo un posible paper que escribir. Ahora sí, ¿cómo empezar un paper? Uno cuando ya tiene su tesis, su seminario, su proyecto ganado y realizado, uno tiene que sentarse y empezar recién a escribir el paper, que es distinto de la escritura de otro tipo de informe, en el que uno muestra, ¿cierto?, los resultados que tuvo. Tiene otra forma y se establece a través de los siguientes pasos, o de los siguientes pasos que son como más, no es la forma tradicional, pero es la forma que me gusta como enfrentar la escritura de un paper. Primero, lo que hago es escribir los highlights, escribir las principales ideas de mi trabajo, lo que se extrajo de los principales como resultados, los principales hallazgos, las principales conclusiones, que son frases cortas. Voy a hablar un poquito de los highlights a continuación. Luego elijo la revista, no escribo nada antes de elegir la revista o el grupo de revistas, más o menos dos o tres podrían ser a las que yo quiero apuntar. Idealmente tener un par, pero siempre ideal tener una porque finalmente cada revista tiene sus propias especificidades, sus propios temas y su propio tipo de análisis, por lo tanto saber bien a dónde yo quiero publicar esto es muy importante antes de tratar de transformar mi tesis en un paper o lo que sea, tengo que buscar la revista. Luego revisar título, abstract y palabras clave, que seguramente sí vendrán de la tesis, del proyecto, qué sé yo, se transcriben, pero hay que revisarlos. Y por último, revisar la bibliografía, que también es clave porque muchas veces hicimos el proyecto hace un par de años, hicimos la revisión bibliográfica y ha ido cambiando un poquito. Hicimos una revisión bibliográfica para demostrar que el proyecto era financiable, pero no hemos demostrado que tenemos el último conocimiento sobre un tema para poder publicar un paper. Es distinto el marco o la fundamentación de un trabajo, perdón, de una postulación de un proyecto que de un paper. Es muy distinto y eso es importante de comprender. Entonces seguramente van a modificarse y eso hay que saber revisarlo y cómo actualizo esa bibliografía también es importante y es una de las cosas de las que vamos a hablar en esta clase. Entonces, así es como yo reviso, transformo una tesis, un escrito, un resultado de investigación en un artículo científico. Escribo los highlights, escribo las principales ideas, elijo el journal, reviso título, abstract y bibliografía, o sea, hay palabras clave y reviso la bibliografía. ¿Qué son los highlights? Bueno, highlights como las cosas que uno subraya, ¿cierto? Es el resumen del resumen. Son 3 o 5 frases, máximo 5, cortas, que resumen lo más importante del estudio.
Estos highlights me van a permitir ordenar mi paper. Hay algunas revistas que los piden, como coloca aquí sus highlights y te pone como 5 líneas. Algunas revistas no. En general la revista en español no lo usa, la revista en inglés cada vez más. Se utilizan también para escribir cartas a los editores. Muchas veces uno acompaña el paper con un mail a un editor y ahí uno escribe de nuevo los highlights. Entonces me sirve para saber lo que voy a colocar en el abstract, lo que voy a colocar en la introducción, cuáles son los capítulos de mi desarrollo, qué es lo que voy a volver a decir en las conclusiones. Son las frases cortas que resumen lo más importante de mi estudio. Establecer esas 3, 5 grandes elementos que demuestran la novedad, cómo contribuyo, lo que encontré, lo interesante, es lo más importante antes de comenzar a escribir cualquier cosa. Es lo que me va a permitir estructurar todas las partes de mi artículo. Al mismo tiempo, normalmente se transforman en los principales capítulos de mis resultados, ¿cierto? Capítulo resultado, luego 1.1, el highlight número 1 y así. No siempre son pedidos por la revista, pero permiten ordenar tu paper y tener claro qué decir en cada uno de los pasos de esta escritura. Luego, ¿cierto? Vamos a revisar, vamos a establecer como algunos tips de los distintos elementos. Está el título del paper. ¿Qué debe tener un título? En términos de forma debe ser conciso, puede tener un título y un subtítulo, y a veces puede tener un título de fantasía. Muchos papers actuales parten con un título de fantasía. Cuando digo título de fantasía no es como el nombre de una película, sino que es más bien como alguna frase interesante que llame la atención, que muestre como algún elemento central en términos de metáfora. No es muy largo, no es que sea una explicación larga, sino que es más bien como alguna frase, incluso a veces como icónica de la disciplina. Hay muchas consideraciones ahí, entonces seguramente se han encontrado con muchos papers que tienen un de título. Hay alguna cuestión un poquito más, sobre todo en ciencias sociales se da bastante como hay algún título más de fantasía, siempre como título y como el subtítulo la cosa más específica. ¿Qué tiene que tener como contenido? Tiene que tener mínimo el objetivo de investigación o por lo menos el tema central en términos teóricos, cuál es el concepto clave, tiene que estar, y cuáles son las variables que en consideración. Vamos a hablar un poquito de los tipos de título según el tipo de investigación y ahí está un poquito el tema de, explicado un poquito mejor el tema de las variables, pero principalmente el objetivo del tema. Otras cosas que puede tener, pero que no son obligatorias, siempre si es relevante se puede incluir la metodología con la que se estudió, cuando la metodología es central de un estudio, cuando la metodología nos explica por qué esto es importante, alguna prueba técnica que demuestra tal cosa, que entonces como vale la pena incluirlo en el título como metodología. Luego el lugar, si el caso de estudio es relevante para hablar de cierto lugar, o sea, de cierta región, cómo esto habla con el mundo, etcétera. En los estudios urbanos se utiliza mucho colocar la ciudad en la que se hizo el estudio, eso habla de lugar. O temporalidad, ¿cierto? Un estudio entre el 2010 y el 2020. También sí es importante el término temporal porque demuestra algo, eh, o se acota, o no sé, había otra investigación que llega hasta el 2020 y dice 2020-2023, por lo tanto es complementaria, el tiempo se coloca, siempre en el subtítulo, nunca en el título, siempre en el subtítulo, después del punto seguido, después de los dos puntos, metodología, lugar y tiempo. Esos son los temas como centrales del título. Ahora cuestiones que tienen que ver con, dependiendo de la investigación, saber muy bien cuál es la investigación, o sea, cuál es el tipo, qué tipo de hipótesis tenemos, podemos establecer como distintos tipos de títulos. Y hay 4 principales, hay más, pero estos son los 4 principales. Normalmente las investigaciones en arquitectura y en estudios urbanos están entre estas 4. Las investigaciones correlacionales, es decir, que establecen relaciones directas o indirectas entre una variable y otra, donde títulos son del tipo la relación entre X e Y, entre X contexto, etc. Las investigaciones descriptivas, ¿cierto? Que buscan describir un fenómeno, tienen en sus títulos principalmente las cuestiones que se miden, ¿cierto? Cuando uno describe de manera científica, lo que uno hace es medir y describir esas medidas, cuantitativa, cualitativamente, etcétera. Entonces uno dice como nivel de medición de X en tal contexto, las variables de investigación son centrales aquí. Entonces, cuando dice la relación entre X e Y, muchas veces no están cuando hablamos de un título correlacional, las variables son X e Y, mientras que cuando decimos descriptivo, el nivel de medición de X, que es una de las variables principales, o son varias, hay que colocarlas ahí, medición de X e Y o
X, Y, Z en tal contexto. Entonces, la variable está, cuando decimos variable, es lo que está ahí puesto en X, Y. Cuando es exploratorio, uno parte, ¿cierto?, declarando que es exploratoria la investigación y que los resultados también son de ese tipo, por lo tanto es como análisis de factores condicionantes o características de tal fenómeno. En esta tipo de investigación, las variables no van normalmente en el título porque no son relevantes, ¿cierto? Cuando uno dice como voy a explorar, entonces voy a encontrarme las variables en el camino. Evidentemente las variables no fueron centrales, fueron cosas que fueron más bien hallazgos, más que cuestiones centrales, entonces no van en el título normalmente. Y cuando es explicativo o causal, también las variables se colocan en función de qué es causa o consecuencias. Causa o consecuencias de X en Y en tal contexto. Cuando digo contexto, puede ser temporal, puede ser relacionado con alguna metodología, ¿cierto? Aplicando esta metodología, o en tal época temporal, ¿cierto? Entonces, cuando digo tal contexto, me refiero justamente a los elementos de si son, que puede tener un título. En los exploratorios también puede ir en tal contexto, ¿cierto? No es excluyente, puede estar en todas. Esos datos de contexto son justamente los que aparecen aquí como puede tener, metodología, lugar, temporalidad. Pero lo central es justamente que las variables centrales de mi estudio están explicadas de la siguiente manera. Hay relación entre estas variables o cómo se miden estas variables, o esta variable tal, o esta variable es consecuencia de tal. En lo único donde no van las variables, el único título que no van las variables son en los exploratorios, donde más bien yo las variables son cosas que me voy encontrando en el camino, por lo tanto no son centrales y no hay por qué ponerlas en el título, a menos que uno diga como, bueno, me encontré con esta principal variable y era lo que explicaba, lo único que explicaba el fenómeno y podría ir. Pero sería más raro porque uno también tiende a declarar de que es un estudio exploratorio, ¿no? Y no cierra, ¿cierto? No cierra el tema con este tipo de investigación. Entonces ahí están como algunas formas de frasear títulos que pueden ser relevantes. Ahora vamos a hablar de palabras clave. Las palabras clave son justo estos elementos que van después del resumen. Ya hablamos un poquito en la clase pasada de el resumen y cómo se escribe, cuáles son las principales partes, lo que hay que ponerle más ojo, pero era importante también para mejorar, lo mencioné también en la clase anterior, para mejorar la publicabilidad de mi trabajo es establecer las palabras clave de la mejor manera posible. Hay varios mitos sobre las palabras clave, yo me lo he encontrado muchas veces, hay gente que me dice como, no, es que a mí me dijeron que había que hacer tal, que las palabras clave había que traer otras, que había que buscar otros sinónimos, que no sé qué. Ojo con esos mitos porque ha cambiado completamente la forma en que las revistas están enfocando el tema de las palabras clave. Las palabras clave se están utilizando principalmente para los motores de búsqueda en Internet. Y los motores de búsqueda en Internet lo que premian es justamente que las palabras clave se vayan repitiendo y no que uno tenga 500 palabras clave para posicionarse de mala manera en cada una de ellas. Lo que uno busca, ¿cierto?, es posicionarse de la mejor manera posible en ciertos conceptos específicos, y no posicionarse de mala manera en muchos otros. Nos interesa estar en las primeras páginas cuando alguien busque nuestra palabra clave y no en la página 40 de 50 palabras clave. Nos interesan unas específicas. Más citabilidad, más visibilidad, más impacto, más relevancia es igual a mayores posibilidades de ser publicado. Y la citabilidad, visibilidad, impacto, relevancia tiene que ver justamente con un buen posicionamiento de palabras clave. Por eso vamos a hablar al final también del keywords o de las palabras, el análisis de palabras clave, que también es un elemento central de que los editores acepten nuestro trabajo para ser publicado. Entonces, la lógica actual de la revista es el posicionamiento en web, que premia la repetición de las palabras clave. Debe estar en el título, debe estar en el resumen. Debemos estar hablando de siempre lo mismo, no hablar de 50 temas en nuestro paper, centrarnos en uno, repetirlo varias veces, quizás de manera distintas formas de escribir, pero finalmente vamos a hablar de lo mismo. Por eso también es central tener un marco teórico que hable de cierta teoría, de cierta cuestión específica, y no tener 40 temas en nuestro marco teórico, sino que este tema, seguramente la palabra clave, una de las principales será ese tema, queremos posicionarnos respecto de ese tema. Queremos posicionarnos respecto de este caso, queremos posicionarnos respecto de este concepto, de esta variable, y no otras. Eso es muy, muy importante, o sea, derribar ciertos mitos respecto de las palabras clave. ¿Dónde buscar palabras clave? Es importante también saber dónde encontrar esas palabras. Y como, bueno, no sé muy bien cómo colocarle a mi título, mi nombre, mi resumen, sé más o menos cuáles son mis temas, pero de repente quizás no es lo específico, tengo que verificar de que esas palabras sean correctas. ¿Dónde vamos a buscar? Primero, en artículos similares recientes, no en artículos similares de hace 10 años, en los artículos similares de los últimos 3
2 años, ahí van a estar las palabras clave que nosotros tenemos que utilizar para justamente ser vinculados a esta red e incluso competir con esos papers para ser mejor posicionados, incluso en algún momento como pasarlo, ¿cierto? Como a nivel de citas o lo que sea. Usa las palabras clave que estén usando trabajos con los que quieras conectar, o los que quieres que te conecten, o los que están en las revistas que yo quiero, en las que yo quiero publicar. Utilizar estas palabras clave es importantísimo para el posicionamiento de mi trabajo. Y es seguramente algo que le va a interesar mucho al editor, a la editora, decir como, tiene buenas palabras clave, se va a posicionar bien, y por lo tanto va a ser bien buscado y va a ser bien citado y mi revista va a crecer. Otra fuente de palabras clave importantes son Google Scholar. Muchas veces uno se mete como a los papers de mejores posicionados de Google Scholar y va a encontrar ciertas esas palabras clave, o también en los autores. Los autores, uno busca por autor, dice como, este es mi principal autor y está vigente, todavía sigue escribiendo, tiene papers del año pasado que son bien buenos. Voy a buscar el autor y ese autor en su bajada después de su fotito, qué sé yo, su nombre, su correo, va a decir como cuáles son las palabras clave que utilizan sus papers. Esas palabras clave también son importantes. Se pueden pinchar, de hecho, y te va a abrir como todas las temas relacionados con eso. Verificar que se esté utilizando. Muchas veces los fenómenos van cambiando, van siendo nombrados de manera distinta. Verificar que se esté utilizando esa palabra clave, que es muy citada. Que tiene como buena citabilidad. Si yo pongo mi palabra clave y aparece un paper con dos, con tres, con una cita, es que la palabra clave no es muy utilizada. Si yo coloco otra y tiene un paper con 300, uno con 1200, entonces, esa palabra es muy utilizada. Entonces, Google Scholar es uno de los principales elementos para identificar palabras clave, muy, muy importante. Entonces, permite revisar Google Scholar si tus palabras clave son tendencia. Asegúrate testando los papers que salen primero y que tienen citas más, y que tienen más citas. Em, si buscas tus palabras clave y aparece un paper que tiene 1200 citas y que en el título tiene la palabra clave y tú no lo estás citando, entonces que tu bibliografía no está muy buena. Utiliza eso también para actualizar tu bibliografía. Lo vamos a hablar a continuación inmediatamente. Otras fuentes para encontrar palabras clave, pero que ya están así como súper pasadas de moda, pero que, bueno, si uno no tiene mucha idea, pueden servir para ir buscando, son los tesaurus. Las revistas tienen este tipo de elementos publicados. Refiérase al tesaurus de la OCDE de investigación, no sé qué, y hay como ciertos. No lo recomiendo, están pasados de moda, las revistas los ponen ahí como por poner algo, pero en verdad lo principal es como Internet. Internet es la forma en que nosotros buscamos hoy día, no a través de la forma en que los bibliotecólogos ordenan los papers, ordenan las revistas. Ojo con eso, que son esos tesauros. Entonces, artículos similares, Google Scholar, a través de los investigadores, a través de los papers. Esas son como las formas de encontrar palabras clave. Em, Ahora en relación con los resultados de investigación, entonces pusimos ojo, vamos a hacer una recapitulación porque quizás ha ido muy rápido. Hablamos entonces de los highlights. Habíamos hablado antes de elegir en revista la primera clase, así que ahí está ese contenido. Después me salté a revisar título, abstract y palabras clave, que justamente hablamos de título, forma, contenido, cosas que puede tener o que no, tipos de títulos según la investigación, mitos de las palabras clave, ¿cierto? Y vamos a pasar ahora a revisión de los contenidos de los resultados para revisar la bibliografía. Vamos a establecer cómo esos contenidos, o sea, cómo revisar eso, revisar cómo establecí yo mis resultados para después hablar de cómo actualizar la bibliografía. Entonces, respecto a revisar los resultados, tenemos que primero ordenarlos y luego colocar foco en la novedad. Son los dos principales conceptos que nosotros tenemos que tener a la hora de exponer los resultados de la investigación. ¿A qué me refiero con ordenar? Ordenar es muy importante porque lo que nos permite es que sea muy legible y esta parte es específicamente para los revisores. Los revisores van a estar muy pendientes de esto. ¿Cuáles son las estructuras clásicas y que tenemos que tratar de respetar y no mezclar, ser muy claro y ser muy preciso como en esta idea? Ya lo hablamos antes de, primero, dividir siempre descripción de discusión. ¿Cierto? Por eso ahí está describe, analiza, discute, porque son distintos niveles de profundización del tema. Descripción es lo más superficial, el análisis ya es un poquito más profundo y la discusión ya es la profundidad de la profundidad.
Entonces, establecer esa relación, primero de lo descriptivo y luego lo analítico es muy importante. Muchas veces me encuentro trabajos que presentan lo analítico y después describen, y parece desordenado, parece que que te cuento la historia al revés. Y eso es muy perjudicial para la lectura. El lector tiende a perderse y un revisor rápidamente puede decir como, mira, me da lata leerlo bien, voy a leerlo y decir como, bueno, que esto tiene que mejorarse mucho o simplemente rechazarse. De lo general a lo particular también es importante en la elección de los resultados. Muchas veces uno tiene como una mirada más global, una mirada específica y después una cosa que yo en la que puse atención muy específicamente. De lo general, lo particular es la mejor manera de ordenar resultados. Y por último, presentar un capítulo de discusión, que es lo que mencionaba en la clase anterior. Las revistas a veces no lo exigen, pero es muy importante dividir o establecer un último capítulo de discusión en la cual tú relacionas tus resultados con las referencias más actuales de tu marco teórico. Eso nos permite mejorar o poner foco justamente en la novedad de la discusión, en lo que yo estoy aportando. Entonces le dice a los lectores, a los revisores pares, ciegos, esto es lo que yo quiero decir. Yo describí mis resultados para demostrar de que está bien hecho, de que los resultados me arrojan esto. Te lo pongo primero descriptivo, después analítico, cada vez de lo general lo particular, qué sé yo. Pero aquí en este capítulo hoy te vamos a demostrar que con estos resultados estoy aportando a la teoría, estoy aportando al campo de estudio. Y en este es el que tienes que leértelo bien, porque aquí es donde yo voy a demostrar de que en verdad mi trabajo vale la pena de ser publicado. Entonces, siempre presentar un último capítulo de discusión de resultados, en la que relacionas los resultados con las referencias más actuales, no con las clásicas. No nos interesa hablar con el padre o la madre del tema, nos interesa hablar con los pares que están escribiendo sobre cuestiones parecidas a la mía en el momento actual, que publicaron sus trabajos hace 1 o 2 años, máximo 3, 4, ya 5 puede ser incluso viejo para una cuestión específica de un paper científico de calidad. Em, y lo segundo más importante es colocar siempre foco en la novedad, colocar foco en lo nuevo, colocar foco en cómo yo aporto y para eso vamos a utilizar tres principales herramientas o tres principales técnicas. Primero, estructurar el paper en base a los highlights. Los highlights son justamente esa novedad, lo nuevo, lo que no se ha dicho antes, lo central, lo que yo descubrí, mis hallazgos principales, mis conclusiones principales. Si yo estructuro mi paper así y le coloco los títulos, mira, encontré esto, esto y esto, ya el lector va a decir como, ah, mira, aquí me va a hablar de esto y lo está interesante. El segundo capítulo, ah, perfecto, una buena idea también. O sea, estructurar el paper no en base como a cuestiones como, aquí voy a hacer, voy a describir lo uno, lo dos y lo tres, no, sino que uno dice como, bueno, voy a poner esto, voy a colocar lo segundo y lo tercero, que son mis highlights, son lo central de mi paper. Estructurar el paper en base a los highlights permite destacar lo central de mi paper y que le quede clarísimo a los editores y a los revisores de qué eso se trata mi paper y ese es mi aporte. Si los highlights están mezclados con otras cositas por ahí, o son como, no es tan potente como estructurar mi paper en base a eso. Lo segundo, escoger las mejores figuras o tablas que apoyen tus argumentos, no al revés. No poner todas las figuras que yo quiero mostrar y después describirlas, sino que justamente es de los argumentos que yo tengo, aquí hay una foto que apoya eso, y es la mejor foto posible para apoyar ese argumento. Aquí hay una tabla que es el mejor apoyo posible para demostrar que este argumento, este hallazgo lo puedo demostrar y no al revés. Ojo con eso. Entonces, primero tengo que plantear que es distinto a un seminario o una tesis donde yo voy mostrando las distintas tablas que yo saqué y las voy describiendo, completamente al revés. Tú escribes lo que quieres decir, tus highlights los desarrollas y dices como, y esta parte del highlight la apoyo con esta ilustración y no al revés. Entonces, escoge las mejores figuras o tablas para apoyar tus argumentos, central. Y por último, usa frases que permitan alertar al lector que vienen cosas importantes. Y ahí es muy importante establecer como formas, y ahí los papers son, leer muchos papers te da ideas de cómo un autor pone atención, ¿cierto? Como dice, como finalmente, una de las principales conclusiones de este capítulo tiene que ver con tal, y ahí expone la idea central, lo que yo quiero poner en valor. Si está metido como ahí entre medio, después de un punto seguido, después de una coma, una cosa media rara, seguramente los editores y revisores no se darán cuenta, o si son muy talentosos y de verdad están poniendo atención al paper y cariño,
lo verán, pero dirán como, esto está como ahí metido entre medio de cosas, no está priorizado. Si no es un título y no es una cuestión que yo empiezo a decir desde la frase anterior, como, ojo, aquí viene algo importante, ojo, aquí viene algo importante, va a pasar pasado por alto y no va a ser comprendido como lo central. Entonces, poner foco en la novedad a través de la estructura basada en los highlights, a través de usar las mejores figuras y tablas posibles para apoyar tus argumentos y no que las figuras y las tablas ordenen mi paper. Y por último, alertar al lector a través de ciertas formas gramaticales que vienen cosas importantes, lo que nos permite que quede clarísimo a revisores y editoras, qué es lo central de mi trabajo. Así entonces revisamos nuestros resultados. Primero los ordenamos, descripción, análisis, discusión, y luego, y siempre con un capítulo de discusión final, y luego colocamos foco en la novedad. Y por último, revisión de bibliografía, central también de transformar una tesis en un paper, un proyecto en un paper, es revisar esta bibliografía, actualizarla a través de dos mecanismos. Primero, buscar las referencias clásicas y de mayor impacto respecto de nuestro tema. Estas tienen que estar sí o sí citadas. Si alguien escribe un paper sobre un tema, tiene que estar el padre o la madre del tema allí, solamente para conceptualizar, para decir, bueno, este tema es definido como tal, etcétera. Demostrar que estamos utilizando las referencias clásicas es muy importante porque demuestra que sabemos del tema, que no lo inventamos ayer, sino que venimos hace mucho tiempo como sabiendo y entendiendo de qué se trata, cómo ha ido evolucionando y qué sé yo. Incluir los papers más antiguos y más citados sobre un tema, bien citados en la introducción, sobre todo, en la parte, en la parte inicial del marco teórico, no en detalle ni nada, sino que más bien no, aquí están los que yo sé que son la gente más importante que ha hablado sobre esto. Entonces sirven para comenzar el marco teórico y otra cosa importante es para estas definiciones utilizar las citas de las revistas con mayor cupo posible o los artículos más citados posibles. No utilizar un paper que tiene dos o tres citas para definir un tema. Eso es central, demuestra de que no estoy hablando cualquier casa de pescado, que demuestra que no estoy hablando de un tema a través de una tesis que me encontré por ahí tirada y que no, sino que sé quién fundó esta cuestión y quién es el principal autor, ¿cierto? Quien inventó este concepto y quien hizo las primeras averiguaciones sobre este. Y lo segundo, que es casi más importante que lo anterior, es buscar las referencias más actuales sobre mi tema, la de los últimos años. El 40%, entre el 40 y el 50% de los papers que yo cito deben ser de los últimos 4 o 5 años. Ese es más o menos un rango. Hay algunas revistas que lo tienen normado. El 70% de las referencias tienen que ser de los últimos 3 años, el 50%, lo que sea. Ojo con las normas de publicación, que muchas veces puede ser obligatorio. Esto es, no es obligatorio en las muchas revistas, pero sí es absolutamente deseable, es algo que un revisor va a mirar. No puede ser que todas las citas sean de los 90, de los 2000. Tienen que haber citas 2022, 2023, porque es lo que demuestra que yo sé lo último que se ha hecho sobre el tema y que no estoy repitiendo una cuestión que esté en otro sitio publicado, y que esto va a ser muy citado como lo principal, como lo que aporta. Entonces tengo que demostrar que sé lo último que se ha hecho sobre mi tema. También sirven para demostrar la brecha de conocimiento, hacer el estado del arte y discutir. Cuando yo hago la discusión, el capítulo de discusión de resultados que aparece en los resultados, yo no discuto con el padre o la madre del tema que escribieron hace 50 años sobre el concepto. Yo discuto con mis pares que han escrito hace 2 o 3 años sobre el tema, hace un año, lo último que se ha publicado, 2023, incluso cosas que vayan a ser publicadas el próximo año, que a veces las revistas las publican online first, ¿cierto? Como primero online y después en la revista central. Y por último, si estamos escribiendo en inglés, citen en inglés. Revisen el idioma, si publicas en inglés, cita en inglés. Si citas en español, mezcla inglés con español. Eso es lo principal respecto de las citas actuales, de las referencias actuales. Pero de nuevo, citas referencias actuales, 50% de los últimos 4 o 5 años para demostrar de que estoy discutiendo y de que estoy entregando datos para discutir con lo último que se ha escrito y no con lo que se escribió hace 15, 20 años, porque eso no tiene ningún sentido. No aporta nada, más bien estoy haciendo un refrito que seguramente alguien ya hizo y que está publicado por ahí y que tampoco tuvo mucho éxito. Entonces, eso respecto de resultados y bibliografía. Cuando ya revisemos el cuento y escribamos, pongamos ojo en el orden, foco en la novedad, las referencias clásicas que nos sirven para hacer ciertas cosas y las referencias más actuales que nos permiten demostrar la brecha de conocimiento, hacer un pequeño estado del arte y discutir. La discusión de resultados es con estas citas, con las más actuales.
Y por último, como les mencionaba, quería hacer referencia a una práctica cada vez más importante, cada vez más utilizada y que nos permite como mejorar al máximo la publicabilidad de nuestros trabajos. Ya sí, llevamos un par de veces que hemos enviado nuestro artículo a distintas revistas y falla y nos lo rechazan o le ponen como muchos problemas o lo ponen como no publicable, con publicable muy mayor y después al final no lo aceptan. Es muy recomendable si es que tú crees que tus resultados son posibles de publicar y que son interesantes, qué sé yo, hacer esto, una keyword analysis, un análisis de palabras clave. Muchas veces tendrá que ver con que tu artículo no está optimizado y no está discutiendo con lo que tienen que discutir, es porque está siendo rechazado. ¿Cómo se hace este keyword analysis? Que es como lo que hacen muchas veces, hay gente que cobra por esto, hay gente que hace como revisiones de papers antes de irse a una revista para hacer esto. Primero se eligen las keywords del paper, 3, 5 keywords, como no las que están escritas en el paper, las buenas. Lean el paper y encuentren las palabras clave realmente claves. Muchas veces uno escribe unas palabras clave y después las deja ahí como no utilizan esas, sino que revisen de nuevo el abstract, el título, el desarrollo, las conclusiones y encuentren esas palabras clave, 3 o 5 con esas consideraciones de palabra clave que ya mencioné antes. Tienen que ser relevantes, tienen que estar discutiéndose. Vayan a Google Scholar o a Scopus o a WOS, a la principal base de datos que tengan ahí como para verificar. Metan esas palabras clave y seleccionen 20 artículos que sean muy citados, que tengan muchas citas, que estén en buenas revistas. Si son más nuevos, quizás no tienen tantas citas, pero están en una buena revista, Q1, Q2, y descárguenlos. Vean esos artículos, compárenlos con el suyo. Entonces, tomen esos artículos, vean qué tienen en términos de método, cómo explican los resultados, cómo explican las conclusiones, y compárenlos. Elijan los 10, los 5, los 8, todo esto más o menos como aproximaciones, ¿cierto? Más parecidos al suyo y úsalos como una guía. Entonces, estudia esos papers, como estos papers de los últimos 5 años, eh, muy citados, que les fue bien o que llegaron a una buena revista, mira, tienen cierta estructura, se explican de tal manera, mira, los métodos fueron estos, quizás yo tengo que explicar mis métodos relacionados con alguno de esos que está ahí, mira, tiene una discusión de resultados que habla de tales temas, no sé qué, entonces establezcan y úsenlos como guía, cítenlos para actualizar su bibliografía. Revisan cómo arman el marco teórico, cuáles son los temas que establecen, cuáles son las principales discusiones y úsenlos como guía también diferenciándose de ellos, no solamente úsenlo como guía para copiar lo que ellos hacen, sino incluyanlo en su bibliografía y vean cómo su trabajo aporta a ese marco teórico y cítenlos. De esa manera van a poder como entender, primero, medir si su paper usa las palabras clave adecuadas y está discutiendo con quien tiene que discutir. Luego van a asegurarse de que la estructura en términos de forma se parece a lo último que se ha estado publicando en mi campo de investigación. Y luego me voy a asegurar de que estoy aportando realmente esa discusión de los últimos 3, 4 años en torno a estos trabajos que han sido muy citados y cómo yo aporto con un caso de estudio, aporto cómo me comparo, aporto una variable nueva, qué es lo novedoso respecto de eso. Muchas veces uno cree que está siendo novedoso en tal, pero los revisores ciegos lo miran y dicen como esto no es tan novedoso, esto ha sido publicado en otros 4, pero resulta que como no lo estás viendo, no haces keyword análisis, no sabes cómo estás aportando realmente y por lo tanto esta novedad que tú propones como novedad no es tanto, entonces no te publico. Este keyword analysis está siendo cada vez más utilizado, es muy importante, sobre todo cuando uno quiere seguir subiendo en revistas cada vez más mejor indexadas, más complejas. Es lo único que nos va a permitir, ¿cierto?, ordenar nuestro paper en función de lo que comentábamos antes. Cómo esto aporta a la ciencia y cómo yo demuestro eso a través de estas técnicas y a través de una revisión de la última literatura para identificar que realmente no, está haciendo no estoy escribiendo un refrito, no estoy planteando cuestiones relativamente obvias, no estoy planteando cuestiones que ya han sido analizadas antes, sino que estoy discutiendo con los últimos resultados en relación con mi línea, con mi tema o con mi caso. Eso respecto de tips y cómo revisar mi paper para enviarlo a publicación y mejorar al máximo o optimizar su publicabilidad. Y con esto también se cierra esta serie de 3 videos relacionadas con
papers y revistas científicas.